Buenas tardes, todas y todos. Les damos la bienvenida a este primer evento de este ciclo de webinars que vamos a dedicar todos a los 25 años de nuestro Parque Nacional Madidi. Mi nombre es Oscar Loaiza, yo trabajo en WCS. Estoy ligado al tema de áreas protegidas hace casi también 25 años, como la edad del Parque Madidi. Y bueno, he tenido el honor de ser director de este gran parque por 4 años entre el 2001 y 2005, y creo que ha sido de los años más importantes de mi vida, ¿no? Al poder conocer esta área protegida. Entonces queremos darles la bienvenida a todos, a todas, que se sientan muy contentos de poder festejar a esta área protegida, la más biodiversa del planeta, en este ciclo de webinars que vamos a empezar hoy, ¿no? Como ustedes saben, este ciclo está organizado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, está organizado por el mismo Parque Nacional Madidi, por WCS, la plataforma Piensa Verde y por Mágica Aventura. Este ciclo va a iniciarse desde el día y va a durar hasta el 30 de septiembre. Va a tener una serie de charlas de diferentes temas para que todos podamos conocer nuestro Parque Madidi a profundidad. Esto vamos a ver que hay una selección muy importante de ponentes que van de diferentes ramas. Vamos a tener conocedores de las aves, de la vegetación, de los pueblos indígenas. Vamos a tener también presencia de guardaparques que nos van a contar su vivencia, su realidad, lo que es el día a día de la protección del Madidi. Entonces estamos realmente muy motivados de empezar este ciclo de webinars para festejar el 21 de septiembre, que es el 25 años de nuestro parque. También aprovechar de mencionar que es el 25 años también de otra área protegida importante, como es el CAIA del Gran Chaco, ¿no? Y que aprovechamos también para mandar un gran saludo a esta otra área protegida, que también es de mucho orgullo para todos los bolivianos. Bueno, vamos a empezar este primer webinar invitando justamente al director del Parque Nacional Madidi, al ingeniero Jorge Luis Medina, quien está acá para poder iniciar este ciclo de conferencias, para que nos pueda dar, por favor, Jorge Luis, unas palabras de inauguración de este evento. Muchas gracias. Jorge Luis está conectándose desde San Buenaventura, desde la oficina del Parque Madidi, y estamos teniendo algunos pequeños problemitas en su conexión, pero ya retorna. Poquito de paciencia porque son los gajes de los eventos virtuales, ¿no? Bueno, creo que vamos a esperar a que José Luis pueda retornar. Entonces vamos a empezar con la primera charla para que podamos ir avanzando. Y la primera charla que vamos a tener va a estar a cargo de la doctora Lilian Painter, quien es en este momento directora de WCS en Bolivia. La doctora Painter
es doctora por la Universidad de Liverpool en Gran Bretaña en ecología comportamental. Y antes de empezar su trabajo en el Gran Paisaje Madidi Tambopata, ha tenido también actividades en otras áreas protegidas del país, como Noelque Mercado, Ríos Blanco y Negro, donde ha estado también trabajando antes del Madidi. Y en el Parque Madidi está ya más de 20 años en todo lo que es el paisaje Madidi, trabajando en temas para apoyar su conservación, su gestión integral, ¿no? Bueno, ella ha sido galardonada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas como una de las personas que ha contribuido efectivamente a la gestión del área protegida, y actualmente, como decíamos, es directora de WCS para Bolivia, ¿no? Entonces invitamos a Lilian para que pueda darnos la primera charla de este webinar. Muchas gracias, Oscar. Muy bien, entonces, ¿se puede ver mi pantalla? Ahora sí. ¿Se ve mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Pero se ve la presentación o se ve solo la...? No, se ve tu pantalla. No se ve la presentación. No. Ya, perdón. Ay. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como ya dijo Oscar, bueno, en primer lugar saludaré al ingeniero Medina. Un placer compartir este espacio con él. Saludar también a todos los profesionales, al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, a todos los otros ponentes y al Cuerpo de Protección del Parque Madidi y toda la audiencia que está mirando este inicio de celebración de los 25 años del Parque Madidi. El Parque Madidi es conocido ya como el área protegida más biodiversa del mundo, pero, y si bien mucha gente lo primero que piensa cuando piensa en áreas protegidas es justamente en su importancia para la conservación de especies, de flora y de fauna, el Madidi, además de ser este importantísimo reservorio de diversidad a nivel mundial, tiene también otros valores importantes de los cuales voy a hablar ahora, que son las funciones ambientales que también conserva. Entonces, en esta presentación, primero voy a hablar de las definiciones de las funciones ambientales, luego de las diferentes funciones ambientales del Madidi y dar algunas recomendaciones que espero sean una buena forma de continuar con la presentación que va a seguir, que es la de Cantuta Lara y pueblos indígenas. Entonces, bueno, la definición de funciones ambientales o servicios ecosistémicos. Bueno, hay algún debate de la diferenciación entre funciones ambientales y servicios ecosistémicos que tiene que ver sobre el rol del mercado, de cierta manera, pero en esta presentación no voy a diferenciar entre estas dos y voy a hablar en general sobre la importancia del Madidi en diferentes temas para el bienestar humano. Entonces, una forma de clasificar estos diferentes roles que tiene un área natural como el Madidi, divide estos servicios en 4. Los servicios de hábitat o soporte, que sería, por ejemplo, la formación de suelo, la producción primaria, el ciclo de nutrientes y el ciclo del agua, entre los más importantes. Luego, los servicios de regulación del aire, de la calidad del suelo, evitando la erosión, la desertificación, el control de inundaciones,
sobre todo en una zona con alta pluviosidad y como es el norte de La Paz, el control de enfermedades a través de la regulación de poblaciones, o sea, ecosistemas saludables son importantes para la salud de la fauna y también para la salud humana. La regulación del clima, los servicios de suministros de diferentes recursos, como son los alimentos para las poblaciones locales o también alimentos que llegan hasta la ciudad, el suministro de agua limpia y abundante, el suministro de materiales para la construcción como madera y fibra y el suministro de medicinas para la población local, pero también como fuente de nuevas medicinas que luego puedan ser compartidas con el resto del mundo, ¿no? Considerando que un 70% de las medicinas que se usan hoy en día originalmente vienen de conocimientos ancestrales y de plantas medicinales de diferentes partes del mundo, ¿no? Y que luego han sido sintetizadas por las farmacéuticas. Servicios culturales, que son los servicios no materiales y que tienen que ver con el turismo, la salud mental, la importancia de la naturaleza para nuestro bienestar mental y también, obviamente, todo el tema de identidad y de importancia para los pueblos indígenas en áreas protegidas como el Madidi, donde este sector tiene derechos sobre esta área y también son esenciales para su conservación. Un tema que quería mencionar es que para medir los servicios ambientales, un criterio para considerar es que los ecosistemas los ecosistemas y su salud se puede medir y su importancia para las diferentes funciones ambientales se puede medir por la extensión. Cuanto más extenso es un ecosistema, va a tener generalmente mayor importancia en estos servicios, pero también su estado. La degradación de un ecosistema afecta su posibilidad de brindar todos estos servicios y también la fragmentación y la composición de especies, ¿no? Entonces, un ecosistema que ha sufrido una extracción excesiva de recursos y que ha afectado el balance entre poblaciones no tiene la misma importancia. Luego, en el momento de creación que estamos celebrando del Madidi en 1995, en su decreto 24.123 del 21 de septiembre de 1995, ya incluye dentro de los objetivos que están establecidos en el artículo 4 la importancia del Madidi para los servicios ambientales, ¿no? Menciona la protección de cuencas hidrográficas, en especial de las cabeceras, considerando la gran pluviosidad de la zona, la topografía accidentada y los suelos frágiles. Este es un servicio de regulación. Luego también menciona como objetivo el promover el uso sostenible de recursos naturales por poblaciones tradicionales y el promover actividades productivas en el área natural de manejo integrado. Ese es un servicio de suministro. Y menciona la protección de riqueza cultural, el rescate de las técnicas y sistemas tradicionales de uso de recursos, la recreación, el ecoturismo, la interpretación ambiental y la educación ambiental. Ese es un servicio cultural. Entonces, el motivo de creación de las áreas del Madidi ha sido su importante biodiversidad, que fue documentada y con una importante justificación para su creación, pero también todos estos servicios ambientales. Entonces, voy a comenzar hablando del servicio de hábitat o soporte, que, como mencioné, incluye la formación de suelo, la producción primaria, el ciclo de nutrientes y el ciclo del agua. Este es un gran vacío de información que se tiene sobre el Madidi, porque no tenemos cuantificación de todas estas funciones. Sin embargo,
sí voy a hablar sobre el ciclo del agua, porque podemos extrapolar información que viene de la Amazonía y que recientemente, desde el 2016, ha cobrado mayor importancia en la comunidad científica, debido a que estamos, de que se está proponiendo, ¿no? A través de mediciones de niveles de humedad, y también podemos observarlo por la mayor frecuencia y severidad de fuegos y la mayor severidad de las sequías en sectores de la Amazonía que, a pesar de que no han sido deforestados, pueden verse afectados por la deforestación en otras zonas, debido a que esta fragmentación ocasionada por la deforestación, sobre todo en el arco de deforestación en Brasil, eh, genera una alteración justamente en el ciclo del agua, ¿no? Y Boers en el 2016 eh, proyecta a través de unos modelos relacionados al flujo del agua a través de la evaporación, la precipitación y la evaporación y la movilización por los vientos desde el Atlántico hacia los Andes, de la humedad de la Amazonía hacia los Andes, proyecta que este flujo si se pierde más de un 80%, más de un 20%, si se deja un 80% de la cobertura boscosa, podría ser afectado. Luego, otro estudio de Nobre, también del 2016, de Nature, hace una proyección que midieron, que llegaron a través de datos cuantitativos, ¿no? Sobrevolando la Amazonía, con instrumentos para medir la humedad del aire en zonas con diferente cobertura boscosa, y estimando a través de sensores remotos el número de árboles y midiendo también la generación de evaporación por árboles de diferentes tamaños. Ellos proyectan que en 5.5 millones de kilómetros cuadrados de la Amazonía, conteniendo 400.000 millones de árboles de diferentes tamaños, se genera 20 millones de millones, o sea, 20 billones de litros de agua al día. O sea, esa es una cantidad que es casi mayor, creo, que la cantidad de agua que fluye como río, ¿no? Por eso toda esta información como río del Amazonas, ¿no? Por eso estos estudios tan importantes han sido descritos como los ríos voladores, porque tal es la importancia de la cantidad de humedad que lleva la atmósfera gracias al servicio que nos brindan los árboles, ¿no? Y esto impacta no solo la Amazonía, pero todas las áreas de mayor importancia para la producción agrícola en Sudamérica, ¿no? Llegando hasta ser importante para la Argentina. Utilizando esta información, yo hice una proyección para Madidi, ¿no? Entonces, el área boscosa de Madidi es 0.017 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivaldría a 1.204 millones de árboles. Y podríamos estimar, utilizando estas mismas relaciones que describe Nobre, que se generarían por los bosques contenidos en Madidi 60.182 millones de litros de agua al día. Entonces, un servicio de soporte al ciclo de agua importantísimo. El otro este sería como un servicio de soporte. Como servicio de regulación podemos hablar de la regulación de la calidad del aire, del suelo, de la prevención de inundaciones, del control de enfermedades, de la polinización, que es clave para toda la producción agrícola en la región,
y también la regulación climática. Nuevamente, estos son servicios que no han sido estudiados por ahora en la región, pero del clima sí tenemos algo de información de la importancia del Madidi para la mitigación de emisiones, ¿no? Y esto tiene que ver, como mencionaba, por la calidad de los ecosistemas boscosos que se encuentran al interior del Madidi. El Madidi protege uno de los bloques más importantes, bloques íntegros más importantes de bosques en Bolivia. Los bosques íntegros son bosques de por lo menos bloques de 500.000 kilómetros cuadrados. Y estos bosques en el Madidi se encuentran, 500 kilómetros cuadrados. Y los bosques en Madidi, por suerte, aún el año pasado, cuando se sufrieron todos los fuegos tan fuertes, y este año se mantienen todavía relativamente protegidos al interior del Madidi. Y es más, dentro de las áreas protegidas de importancia nacional en general, se mantienen en general, ¿no? Con algunas notables excepciones el año pasado y este año, se mantienen ecosistemas en buen estado de conservación. Estos servicios de los bosques íntegros y de los ecosistemas en buen estado de conservación, como una respuesta para frenar el cambio climático y tratar de mantener el incremento en la temperatura hasta 1.5 o 2 grados, reciben hasta ahora muy poco apoyo. Si bien se ha estimado que la conservación de ecosistemas naturales representan 30% de la solución al problema del cambio climático, reciben solamente 3% de los fondos de mitigación del cambio climático hasta ahora, a pesar de que está comprobado. La importancia de Madidi, además de la conservación de estos grandes bloques de bosques íntegros, es a través del proceso de gestión que genera una evidencia local de cómo puede funcionar las acciones de gestión territorial articulada dentro de un área protegida con territorios indígenas y áreas protegidas subnacionales aledañas, que se repite en otras partes de la Cuenca del Madeira. Este es un mapa del Cuenca de Madeira que muestra la presencia de áreas protegidas y su colindancia o sobreposición con territorios indígenas, ¿no? Entonces, estos modelos que se generan a través de la gestión del Madidi son de importancia para replicar y tener un impacto a mayor escala. Siguiendo con esta línea de discusión, según la iniciativa Naturaleza para el Clima, Nature for Climate, Bolivia es uno de los países que tiene mayor potencial de mitigación de gases de efecto de invernadero a través de la conservación de ecosistemas, a pesar de que no se ha hecho una medición de la importancia de los humedales y los bofedales, pero considerando solamente la conservación de bosques, en Bolivia se puede evitar la emisión de 159 millones de toneladas de CO2 al año, y la mayor parte de estas emisiones se pueden evitar a través de la evitación de la deforestación. La evitación de la deforestación a través de acciones de conservación de áreas protegidas, de conservación de espacios dentro de territorios indígenas, de áreas protegidas subnacionales, y a través de una gestión más eficiente del territorio, y también a través de acciones de restauración. Estos números 80 y 30 tienen que ver con el relativo costo-beneficio de invertir en deforestación y restauración, con las medidas de reforestación alcanzando a ser
80% eficientes en términos de evitar emisiones, mientras que las medidas de restauración significan y demandan mucho mayor inversión. Dentro del documento de compromiso de Bolivia al Acuerdo de París de las emisiones nacionalmente, las contribuciones nacionalmente determinadas, la meta de Bolivia es hasta el 2030 conservar 54 millones de hectáreas de bosque y hasta el 2030 tener una cero deforestación ilegal. Es claro que no se puede tener una cero deforestación ilegal si es que se tiene deforestación dentro de las áreas protegidas, fuera de las zonas para uso agrícola por las comunidades. Y además, el alcanzar las 54 millones de hectáreas como cobertura a nivel nacional también va a ser imposible si no contamos con el aporte de las áreas protegidas de importancia nacional, que tienen 12.46 millones de hectáreas, ¿no? Quedando una brecha de cumplimiento aún de 2.34 millones de hectáreas, que si consideramos las áreas protegidas subnacionales, se podría alcanzar esa meta. Como reservorio de carbono, los bosques dentro del Madidi representan el 16.71% del reservorio de carbono en la biomasa de bosque, ¿no? Y otras, este dato es solamente de biomasa en bosques, de todo el CO2 dentro de las áreas protegidas de importancia nacional, siendo el área protegida con mayor porcentaje de CO2 dentro de su superficie, ¿no? Y estas 8 áreas protegidas nacionales que se mencionan aquí, Carrasco, Amboró, Manuripi, Siboro Secure, Noelkenf, Madidi, San Matías y El Caía, representan el 86.11% del carbono total, incluido en los bosques de áreas protegidas de importancia nacional. Siguiendo entonces con los servicios de suministro. Los servicios de suministro tienen que ver con, sobre todo, la articulación del Parque Madidi con las jurisdicciones aledañas, sobre todo la sobreposición y la colindancia con territorios indígenas, pero también con la población dentro de los municipios aledaños, ¿no? Ixiamas, San Buenaventura, Apolo, Pelechuco, Guanay, etcétera, ¿no? Porque el suministro es suministro de recursos hacia, ¿no? Hacia la población humana. Uno de los servicios de suministros más importante es la provisión de agua a través de los diferentes arroyos que nacen de las cabeceras que se encuentran dentro de Madidi, ¿no? Entonces, si uno atraviesa la carretera San Buenaventura hacia Ixiamas, le llama la atención la cantidad de arroyitos que tienes que pasar y algunos arroyos grandes, ¿no? Más de 100. Si haces nosotros hemos hecho un análisis de la población según el último censo, dentro de las cuencas cuyas cabeceras se encuentran dentro de Madidi. Y hay 14.890 personas que dependen de esas cabeceras y 6.004 adicionales si es que consideramos las cabeceras las cuencas que comparten cabeceras en Madidi y también que reciben agua de cabeceras que están en Madidi y otras que se encuentran en Pilón Lajas. Entonces, hay unas 20.000 personas, ¿no?, que dependen de ese servicio ambiental de provisión de agua. Otro servicio es el servicio de alimentación, ¿no? Y que significa un enorme potencial también, no solo para la población local, pero como para Bolivia en general, ¿no? Porque
Bolivia es una nación biodiversa y también culturalmente diversa, ¿no? Y los pueblos indígenas que se sobreponen y colindan con el Parque Madidi tienen un gran conocimiento de la diversidad de plantas y animales dentro del Madidi, ¿no? Y esta es una foto de una expedición con chefs llamada Sabores Silvestres, donde solamente un grupito de productos alimenticios, los tubérculos amazónicos, tenían en la zona de Apolo 7 especies de tubérculos amazónicos que los chefs nunca habían utilizado o conocido sobre su disponibilidad y uso, ¿no? Entonces, el Madidi tiene todo este reservorio de plantas y animales que son, que son importantes como fuente de alimentación para la población local, pero también son un importante potencial para generar alianzas e innovaciones que puedan aprovechar esta diversidad y esta diversidad natural y el conocimiento cultural para generar iniciativas bajas en emisiones, sostenibles y que valoren esta diversidad. También hay proyectos de café y de cacao. Bueno, el café obviamente no es nativo, pero se produce un café de gran calidad en la zona del Madidi, ¿no? Con el APCA y APSEL, y también es un centro de diversidad del cacao criollo de una enorme calidad también y premiado internacionalmente en el Salón du Chocolat en París. El tema del aprovisionamiento de fauna es muy importante, sobre todo para la población tacana en la zona de Iturralde. Hay corredores de fauna entre el Parque Madidi y la TCO Tacana, y el hecho de que desde la creación del Madidi la fauna se ha ido recuperando gracias al trabajo del Cuerpo de Protección, es que las comunidades aledañas, las comunidades indígenas aledañas pueden beneficiarse de un manejo tipo fuente sumidero, se llama, donde el parque es una fuente de fauna que sale y puede ser aprovechada sin afectar la estabilidad de la población por las comunidades que dependen de estos recursos, ¿no? Y estudios que seguramente Cantuta va a mencionar demuestran que estas fuentes de alimentación como la carne de monte y la pesca y el uso de agricultura para la subsistencia, cuando se cuantifican como aporte económico, ¿no? Que muchas veces se invisibiliza, este hace un cambio notable en el bienestar de las poblaciones locales, ¿no? Si tuvieran que reemplazarlo por proteína comprada, obviamente los índices de pobreza serían mucho mayores. El otro servicio que voy a mencionar son los servicios culturales, ¿no? Ya he dicho, esta zona tiene una enorme importancia cultural, una diversidad de pueblos que se encuentran sobrepuestos o aledaños, como el pueblo Leco. También, bueno, están los uchupiamonas, los tacanas, los cejas y las poblaciones quechuas, ¿no? Hay, gracias a la gestión gracias al esfuerzo de los pueblos indígenas, ¿no? Pero sin duda yo creo que la presencia de un área protegida de importancia como el Madidi ha apoyado a generar interés en fortalecer los niveles de gobernanza en esta región. Y actualmente hay 714,000 hectáreas tituladas en la región del Madidi y 1,800,000 hectáreas dentro de territorios indígenas con planes de vida. Y estos planes de vida representan obviamente la visión territorial la visión hacia futuro de estos pueblos y la forma de mantener justamente todo este conocimiento y la forma de
viabilizar su respaldo a al manejo de la región para fines de conservación, pero también para fines de conservación cultural y medios de vida sostenibles. El otro servicio cultural que podemos mencionar, que es muy importante en la zona, es el turismo, ¿no? Y bueno, este año la región de Rurrenabaque, Madidi Pampas, fue certificada como un destino sostenible por la certificación Biosphere, y todos conocemos de la importancia como destino que tiene la región del Madidi, y sin duda la presencia del parque más biodiverso del mundo y las iniciativas de ecoturismo basado e impulsado por las comunidades han generado modelos que están siendo replicados en el resto del país y el resto de la región. Y finalmente, quiero terminar un poco hablando de que todas estas funciones ambientales, servicios ambientales, requieren del fortalecimiento de la gobernanza y de los diferentes capitales humanos y capital construido para hacerse, para potenciarse, ¿no? Entonces, el capital natural interactúa con el capital humano, que son las personas, el capital social, que son sus organizaciones, y el capital construido, que por ejemplo son los sistemas de agua, ¿no? Para realmente potenciar los servicios de provisión de agua, por ejemplo, necesitamos también tener un capital construido que asegure que las poblaciones locales tengan acceso a sistemas de agua que puedan aprovechar esa función provista por el capital natural dentro del Parque Madidi. Y así las diferentes funciones. Y a través de la interacción entre el capital humano, el capital construido, el capital social y el capital natural, realmente podremos potenciar el bienestar humano. Para esta interacción, la siguiente charla de Cantuta, sobre la gestión indígena, yo creo que es muy interesante para ver cómo los servicios, el capital natural que mencionaba, puede ser potenciado a través de la innovación, las alianzas, diálogo de saberes con las poblaciones indígenas, la gestión integral para la conservación y restauración para múltiples usos y valores, y el desarrollo de sistemas de gobernanza a través de reglamentos para la transparencia y la colaboración entre los pueblos indígenas y otros sectores a través de relaciones equitativas con un enfoque en derechos. Creo que ese es un gran potencial para aprovechar todos estos diferentes servicios que puede proveer y que provee el Madidi. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Realmente nos muestra una faceta diferente de lo que es nuestro parque y de los valores que este protege. Nos hace realmente mucho más orgullosos de poder tener esta área protegida tan importante, ¿no? Para todo el país y el mundo. Ya tenemos la suerte de poder tener conectado a Jorge Luis, el director del Parque Madidi. Les voy a comunicar también que pueden hacer sus preguntas a través del chat del Facebook. Vamos a recoger todas las preguntas y después de las 3 presentaciones vamos a pedir a los expositores que puedan responder, ¿no? También vamos a recibir con mucho gusto los comentarios que puedan tener y las sugerencias que puedan tener. También para este ciclo de webinars, ¿no? Como hemos indicado, este ciclo está organizado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, WCS, Piensa Verde y Mágica Aventura, ¿no? Asimismo, la iniciativa Identidad Madidi, que es una iniciativa que ha permitido comprobar que el Parque Madidi es el área protegida más biodiversa del planeta. Le vamos a dar la palabra entonces a Jorge Luis Medina, el director del Parque Madidi, aprovechando que ha logrado recuperar su conexión y puede estar con nosotros ahora para que nos dé unas palabras sobre este evento. ¿Ya? Por favor, Jorge Luis. Gracias, querido Oscar. En principio, un cordial saludo
a todos los presentes, en especial a Lilian y a todos los invitados. A nombre de la Dirección Ejecutiva del CERNAP y también de la Dirección del Parque Madidi, quiero hacerle llegar nuestro sincero agradecimiento y por participar en estos 25 años de creación del Parque Madidi. Indudablemente, el parque es una de las áreas más importantes, así lo han demostrado todos los estudios que se realizaron a través de WCS, a través de Identidad Madidi, y en lo particular eso me enorgullece y es un placer estar al frente en este nuevo reto. Yo quiero, con estas palabras y con las disculpas del caso por estos problemas técnicos, dar por inaugurado este ciclo de webinar que estoy seguro que va a ser muy provechosos y que todo el mundo va a poder conocer todas las majestuosidades que tiene nuestro parque. Dicho esto, con esto, querido Oscar y amigos, daría por inaugurado este ciclo de webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Muchas gracias por estas palabras de inauguración. Agradecemos también a Lilian por la excelente exposición y le pedimos que se mantenga con nosotros para el ciclo de preguntas que se van a dar después de las 3 presentaciones. Bueno, a continuación tengo el gusto de presentar a una colega de trabajo y amiga que va a presentarnos un tema que también es un valor adicional que tiene el parque, y es el tema de la diversidad cultural. O sea, no solo el Parque Madidi es importante por la relevancia de biodiversidad que tiene, o como lo explicó Lilian, por las funciones ambientales que nos presta a todos y que realmente somos beneficiarios incluso sin saberlo. También es el tema del valor de la diversidad cultural. Entonces vamos a invitar a Cantuta Lara. Ella es antropóloga, ha desarrollado sus actividades siempre en la zona amazónica, aunque ahora la estamos también impulsando un poquito a que trepe a las tierras altas. Está trabajando en WCS hace ya bastantes años, está coordinando los temas de género, de interculturalidad, y ha apoyado todos estos años en fortalecer organizaciones indígenas, apoyar los procesos de gestión territorial que las organizaciones llevan adelante y promover también iniciativas de manejo de recursos naturales que sean compatibles con la conservación de las áreas protegidas. Entonces vamos a darle la bienvenida a Cantuta para que nos pueda presentar este tema tan importante sobre la importancia cultural de nuestro Parque Madidi. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes al ingeniero Medina, a los guardaparques, a representantes de los pueblos indígenas y a los participantes en general. Estuve pensando qué es lo más relevante para hablar en los 25 años del Parque Madidi, que como presentaba Oscar, me alberga, me cobija hace cerca de 15 años. Y creo que uno de los temas que ha quedado la primera vez que he entrado al área ha sido cómo es que los territorios indígenas y el parque han dialogado. Es por ello que he tomado algunos elementos históricos para hablar de estos temas. Inicialmente, uno de los derechos más importantes de los pueblos indígenas en general y de los pueblos indígenas de tierras bajas en particular es y ha sido la demanda de los territorios. Uno de los hitos históricos fue la marcha que se realizó en el año 1990, denominada por el territorio y la dignidad, donde sus principales demandas y también sus logros fue el reconocimiento de dichos derechos. En este proceso, los pueblos indígenas de tierras bajas fortalecieron sus sistemas orgánicos y con la promulgación de la ley INRE en 1996 se inician las demandas territoriales de los espacios que habitan históricamente. Sin embargo, hasta la fecha aún continúa siendo una demanda con logros intermitentes, tanto en lo que fue la República como en el Estado plurinacional.
En la zona se tienen 4 TCOs, los territorios, las tierras comunitarias de origen, que están dentro completamente o forman parte dentro del Parque Nacional. La TCO Tacana 1, la TCO Lecos de Apolo, la TCO Lecos Larecaja, la TCO San José de Chupiamonas. Todas estas 4 iniciaron sus demandas, como ustedes pueden observar, en 1997-96, justo después de la promulgación de la ley INRA. Sin embargo, también tenemos 2, aquellas que colindan con el área protegida, que es la TCO Tacana 2, y la comunidad de Ioquibo, que es del pueblo Iceja, que tiene un espacio titulado a nivel comunal. En este mapa podemos observar la distribución de sus territorios. Se observa el Parque Nacional Madidi y podemos ver la TCO Tacana, que colinda acá y tiene parte, la TCO San José de Chupiamonas, la TCO Lecos de Apolo, la TCO Larecaja, que está por acá, y las que están colindando es la TCO Tacana 2, que se encuentra por acá, y la comunidad de Ioquibo, que está muy cerquita de San Buenaventura. Realizamos este recuento porque en la misma década, o sea, el 95, fue creado el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado. Entonces, si observamos el territorio, todo el espacio territorial, podemos ver que existe un diálogo inicialmente territorial, es decir, espacios ocupados por pueblos indígenas, pero también el área en sí misma, ¿no? Entonces, me puse a pensar y dije, ¿cómo es que entendemos este diálogo? Y cómo es que en la década de los 90 hasta inicios del 2000, etcétera, se ha ido consolidando tanto el parque como los territorios indígenas. Varias de las comunidades, frente a la creación del parque, se han visto afectadas en sus derechos. Primero, con el acceso a los recursos naturales, la cacería, la pesca, el uso de los recursos forestales maderables y no maderables. Este primer tema en el que los territorios indígenas, las comunidades se han visto afectadas frente a algo nuevo, han sido los primeros pasos para la negociación entre el parque, con una dirección del parque que recién había nacido. Por otro lado, y al mismo tiempo, las mismas comunidades en ese proceso habían estado sufriendo avasallamientos de sus territorios ancestralmente ocupados por ellos, pero también sufrían el saqueo de sus recursos naturales, también sufrían problemas de acceso en sus propios espacios, y por lo tanto todo esto también afectaba a la economía indígena que tenían y que tienen por el momento también los pueblos indígenas. Entonces eran como 2 problemas que se enfrentaban y que se veían en ese momento. El primero es que, de cierta forma, la creación del parque ha generado como una afectación inmediata que han visto a lo inmediato, que era el acceso a la cacería, pesca, etcétera. Y por otro lado, también estaban sufriendo, digamos, los pueblos indígenas y no lograr controlar todos estos problemas que se habrían enfrentado, ¿no? Que es principalmente el tema de la madera y otros elementos, ¿no? Entonces, definitivamente, esto implicó que todos estos, por un lado, que parecían amenazas y por el otro lado, que parecía que iba a haber alianzas, implicó que los pueblos indígenas se organicen bien, pero además tengan una representación sólida y además puedan, ¿no?, generar instrumentos y elementos para empezar un diálogo con el parque. Para ello, y simplemente haciendo una visión bastante rápida,
el pueblo Tacana tiene sus comunidades y los principales representantes de las comunidades están los corregidores. A nivel territorial les representa el Consejo Indígena del Pueblo Tacana. Por otro lado, tenemos el pueblo Leco en Larecaja, que en sus comunidades tienen caciques y los representa Pilcol, que es el pueblos indígenas lecos y comunidades originarias de Larecaja. ¿No? También tenemos al pueblo Leco en el sector de Apolo, que en sus comunidades, las cabezas de sus comunidades son los caciques, y a nivel de pueblo y territorio están representadas por la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo, Cipla. Y finalmente el pueblo Ichupiamona, que tiene corregidor, y la organización que le representa es la Organización del Pueblo Indígena Quechua Tacana de San José de Ichupiamonas. Solo vamos a hablar de estos 4 pueblos, porque son los pueblos que o tienen colindancia o están sobrepuestos en parte, o como el pueblo Chupiamona, que está totalmente dentro del parque. En este proceso han tenido que fortalecer este sistema orgánico que es de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, entender qué son los problemas que estaban ocurriendo en sus comunidades y que sus representantes a nivel más arriba, que es supracomunal, tengan todos los insumos para poder dialogar con el parque. Pero tenían que dialogar con un director, con jefes de protección, con una estructura que está desde el Estado, ¿no? El CERNAP y, bueno, todas las áreas protegidas tienen una estructura con la cual se lleva adelante la gestión. Entonces, en este proceso, tanto los pueblos indígenas como el área protegida han tenido que conocer sus estructuras y el cómo se funcionaba cada una de ellas para iniciar este diálogo. ¿Cuáles fueron los temas que hicieron en el momento, fueron los más importantes para el diálogo? He elegido, son varios, pero he elegido 3 elementos desde el lado de los pueblos indígenas, ¿no? Los temas que implicaron el diálogo son, por ejemplo, la implicancia del concepto de conservación, que a través del diálogo de saberes entre el concepto duro de no tocar la naturaleza y el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas, la conservación se consolidó como una práctica entre cuidado, manejo y aprovechamiento. Por otro lado, el consumo doméstico, que es utilizado y normalmente se lo conoce como consumo de subsistencia, entendido como la cantidad mínima suficiente para vivir que no contempla el mercado, lo que implica que no se puede vender. Entonces, era un segundo tema que también afectaba, digamos, a las comunidades. Y el tercer tema es el espacio, ¿no? Son las formas de acceso a los espacios ancestralmente ocupados por los pueblos indígenas y que fueron, podríamos decir, entre comillas, privados de su derecho a moverse como siempre lo hicieron históricamente. Creo que a partir de estos 3 elementos de análisis es que se ha construido un proceso de diálogo durante la primera etapa y podríamos decir hasta la fecha. De manera muy resumida, como resultado del diálogo, se concretó que la biodiversidad en sí misma puede formar parte de las diversas actividades económicas. Muchas de las comunidades, por ejemplo, San José de Chupiamonas, con Chalalán, San Miguel del Bala, con el albergue turístico del Balas, Villa Alcira, con el canopy que tiene, han encontrado y han visto que la biodiversidad en sí misma también puede formar parte de su economía familiar, de la economía comunal y al mismo tiempo de una economía indígena, ¿no? El segundo es que el consumo doméstico es reconocido como parte de los derechos de los pueblos indígenas
pero con una característica que esta sí incluye la venta de los productos bajo determinados criterios y el acceso, el último punto, del espacio es concertado a través de la compatibilidad de áreas entre la zonificación de los territorios indígenas y la zonificación del parque. Entonces, considero que estos tres elementos, que en un principio han sido unos elementos en los que la gente ha generado, en los que la gente ha generado un poco de miedo, podríamos decir, respecto de su creación, finalmente se convierten justamente en este diálogo entre lo que implica el parque, la conservación como uno de sus objetivos. El consumo doméstico y el acceso a sus espacios de los territorios ha permitido que se pueda, digamos, construir como que caminos y sendas para ir solucionando todo esto. El último punto, que es la compatibilidad de la zonificación entre los territorios indígenas y el área protegida, es uno de los ejemplos que los tenemos muy desarrollados y creo que también es muy interesante observar. Si ustedes pueden ver, este es uno de los ejemplos del pueblo Leco, de la TCO Lecos de Apolo, que justamente en este proceso de diálogo es que, como está sobrepuesta la parte titulada, si solo observamos este pequeño espacio, espero que se pueda ver, vemos que el color verde, este es el parque, ¿no? El área, el parque nacional. Este verde que tenemos acá es de protección estricta. Y el amarillo que podemos observar acá es de uso extractivo. Después de un proceso largo de negociación, inclusive tenemos un texto justamente de este proceso de compatibilidad y que ha sido muy rico, digamos, en todos los pasos que se han seguido y demás. Tenemos como resultado este mapa que sobrepone con la TCO Lecos de Apolo. Podemos observar que este color medio anaranjado o café a rayas que se ve, en este caso, la TCO Lecos de Apolo ha decidido que va a ser su reserva de flora y de fauna. Si observamos, este espacio es más o menos el mismo con este espacio verde que es de protección estricta del parque. Esta parte verde que se puede observar en la TCO Lecos de Apolo, ellos han definido como área forestal maderable, que más o menos colinda que más o menos es la misma que esta área amarilla que se puede observar, que es de uso extensivo extractivo. Y existen algunas diferencias como en este espacio al final, hacia abajo, que no sé si se puede observar bien, pero inclusive ellos han aumentado un pequeño espacio para su área de protección de flora y fauna. Entonces, y este espacio de acá, que pueden observar, de color rosado, bueno, no sé qué color se ve, pero en este caso es más o menos rosado, ellos han definido como un área de cacería. En este caso también tocaría como parte del área del uso extensivo extractivo. Este proceso de zonificación, que es el punto 3, que a mí me parece el más explicativo del cómo los pueblos indígenas han iniciado primero de un cierto, podríamos decir, un cierto nivel de susto respecto de la creación del área, al llegar a un proceso de zonificación compartida, compatibilizada con el parque, realmente nos muestra que sí existen un proceso de diálogo muy, muy interesante. Bueno, perdón, entonces el último elemento que aquí quería indicar es que justamente a partir de esto lo que se ha hecho es crear un modelo de gestión compartida entre el Estado y las organizaciones indígenas.
Y lo más interesante es que se ha considerado con un mismo nivel de jerarquía e importancia en el proceso, ya que el área protegida contaba con un plan de manejo para el área protegida como tal, pero los territorios indígenas también contaban con sus planes de vida. Entonces, ambos instrumentos han sido catalogados como de la misma jerarquía y lo que ha permitido justamente también ese diálogo. En este caso es muy importante ese elemento y como indica mi colega Zulema, Lem, asegurar que tanto las organizaciones indígenas como el Estado contaran con instrumentos de gestión comparables ayudó a establecer un escenario de negociaciones que asegure un escenario de diálogo equitativo. Entonces, con estos elementos, podemos, a manera de conclusiones, tener varias cosas. Primero, que si bien al principio parecía que existía la incompatibilidad entre los territorios indígenas y el área protegida, ahora, después de 25 años de diálogo, se ha convertido en una especie de gestión compartida, es decir, con acciones concretas hacia la conservación del parque y acciones concretas a la gestión territorial indígena. Ya anteriormente, la licenciada Lilian nos mostraba y nos decía que la cacería, la cantidad de animales que se van para el consumo doméstico, el manejo de diferentes recursos naturales, tanto como la madera, forestal maderable, no maderable, etcétera, hace que la gestión territorial indígena funcione, pero al mismo tiempo aporta a una conservación, podríamos decir, del área protegida. El segundo elemento es que el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas dentro del área fue muy valioso para el área protegida, ya que incorpora, también lo hemos visto en la anterior presentación, el valor cultural como un patrimonio del Madidi. Es decir, no solamente el parque está aportando con la conservación de las especies y, digamos, tener lugares donde las especies se reproducen y pueden haber corredores y los pueblos indígenas pueden cazar, sino que también de vuelta el Parque Madidi también tiene algo muy valioso que es el valor cultural como patrimonio reconocido del parque. En el tercer punto, si bien la cogestión del área no se realiza con una participación ideal de los pueblos indígenas por una diversidad de factores, la diversidad de actores y muchos otros elementos, yo creo que en este proceso de los 25 años es un elemento que se ha logrado y que el consenso se ha convertido en el instrumento, podríamos decir entre comillas, de gestión para este diálogo. El cuarto punto es que los pueblos indígenas, a los 25 años que ahora vemos, se han convertido justamente en defensores, protectores del parque, al lado de los guardaparques, justamente por la sinergia que se ha construido en este proceso. Eso quiere decir que, por ejemplo, les mostraba las estructuras orgánicas, muchos de los corregidores, principalmente de las comunidades que están cerca al parque, como San Miguel del Bala y San José de Chupiamons y demás, han sido los que han, en sus momentos determinados y en conflictos que se han mostrado, han sido los que han movilizado en la defensa del parque, ¿no? Entonces, definitivamente, entre guardaparques y autoridades de las comunidades se ha generado una sinergia mucho más fuerte, que no necesariamente es todo el tiempo tranquila, seguramente tiene sus subidas y bajadas, pero definitivamente, como decía en el anterior punto, el consenso es el instrumento que les ha permitido, digamos, solucionar todos estos elementos. Finalmente, tanto el área como los pueblos indígenas han construido modelos de gestión según cada cultura basados en, yo creo que son 3 elementos importantes, ¿no? Ya los hemos hablado justamente. La conservación, ¿no? Bajo cada uno de los pueblos, en cada uno de los lugares del área protegida, han tenido sus
sus elementos característicos de cada cultura y han trabajado en temas de conservación. Una de las muestras es que todas las áreas, todos los territorios indígenas tienen sus áreas elegidas como reservas, ¿no? Para la naturaleza, ya sea para fauna silvestre o para también lo forestal maderable, no maderable. El segundo elemento definitivamente es el manejo, ¿no? Ya sea con algunos pueblos yendo más hacia el trabajo de la agricultura y producción, o con otros pueblos indígenas más hacia el manejo de los recursos naturales, ¿no? Tenemos lo que nos mostraban, por ejemplo, cacao, café, productos que están dirigidos hacia la producción, pero también tenemos el manejo de cuero de lagartos, el aprovechamiento de peces, el aprovechamiento de la madera bajo planes de manejo, etcétera. Entonces, creo que cada una de las culturas también ha tenido su propia relación con las áreas en estos temas. Y finalmente, el aprovechamiento de recursos naturales, que esto es un paso más que solo el manejo, sino que implica la venta, ¿no? Y el ingreso de la venta que tienen, del dinero que se vende, y el ingreso nuevamente hacia las propias comunidades, hacia las propias familias, y por lo tanto genera un ciclo también económico respecto de todos estos manejos. Bien, eso, muchísimas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias, Cantuta. Realmente una charla muy buena que nos permite ver otra dimensión de nuestro Parque Madidi, toda esta dimensión cultural, toda esa riqueza en pueblos indígenas que tiene el Parque Madidi. Realmente nos hace sentir que no es un área protegida que solo está conservando valores de naturaleza, sino también está conservando valores culturales invaluables, ¿no? Estamos realmente muy contentos de poder también tener en esta sesión la participación justamente de personas que vienen de estos pueblos indígenas. Nuestro próximo expositor va a ser justamente un miembro de un pueblo indígena del Madidi, del pueblo Leco de Apolo, que justamente Cantuta nos comentó. Es William Ferrufino. William Ferrufino viene de la comunidad de Aten. Aten es como casi la capital del pueblo Leco de Apolo, de ahí viene don Santos Pariamo y toda todo lo que este gran pueblo se ha podido desarrollar en sus 21 comunidades que actualmente son parte de su TCO. William ha sido guardaparque del Parque Madidi, ¿no? Justamente cuando yo estaba director, hemos podido coincidir y trabajar juntos con William en el Parque Madidi, y él ha seguido ya dejando de ser guardaparque, ha seguido su pasión por la conservación y se ha convertido posiblemente en una de las personas que más conoce a una de las especies más emblemáticas y más importantes que tiene el parque por su endemismo justamente, que es la palcachupa, ¿no? Que es un ave que solo vive en esos relictos de bosque que hay por el sector de Aten y que está realmente en una situación bastante amenazada, pero William está dedicando gran parte de su vida a la protección de esta especie. También William es guía de turismo, ha trabajado mucho en promover el turismo en el parque, es también artesano, tiene todo un grupo de artesanos en Aten que trabajan con restos de productos forestales, con maderas de diferentes tipos, generan tanto en seres domésticos como también una serie de souvenirs a partir de la madera, y realmente es muy impresionante que aglutina tanto a mujeres, varones, niños de Aten que trabajan en la artesanía. Y ha sido uno de los componentes indígenas, guías de la expedición Identidad Madidi, que es la que nos ha permitido confirmar de que el Parque Madidi es el área protegida más biodiversa. Como William nos está acompañando desde Aten, su conexión no es tan estable, entonces él nos ha mandado un video que lo vamos a mostrar primero
y luego esperamos que pueda él tener una buena conexión para complementarnos, ¿no? Pero él ha preferido primero mostrar un video para evitar que haya interferencias y dificultades en la conexión, y luego vamos a poder tener su voz en vivo. Yo voy a poner el video ahora para que podamos ver a William. El Parque Nacional Madidi, con 25 años de existencia, hace un gran esfuerzo conservando la biodiversidad y el medio ambiente. Un gran aporte a la investigación científica que nos facilita el mayor conocimiento de las potencialidades que tenemos dentro del área. Asimismo, nos aporta la seguridad territorial de los pueblos indígenas que vivimos dentro del área y en áreas de amortiguamiento. Nos muestra y motiva al desarrollo de emprendimientos ecoturísticos que nos facilitan el ingreso económico a las comunidades locales, poniendo a todo el norte de La Paz en un sitial alto ante el mundo entero. En este día especial, el mensaje a todas las instituciones familiarizadas al bello y gran Parque Nacional Madidi: sigamos poniendo el hombro para fortalecimiento de esta gran área. Felicitar a todo el personal del área protegida y a todas las personas e instituciones cooperantes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, William. Entonces, tenemos la suerte de tener una, creo que, conexión buena. Entonces, le vamos a dar la palabra a William para que pueda complementar esas tan emotivas palabras que hemos podido recibir de él. Adelante, por favor, William, desde Aten. Buenas tardes desde Aten. Un saludo cordial a todos el personal del Parque Madidi. Felicitaciones por este 25 años de vida. Para un poquito más aumentar y precisar la situación actual que hoy es Madidi, antes de la llegada del coloniaje, inclusive antes de la llegada del primer Inca, la situación de lo que es hoy Madidi estaba ocupado por distintos grupos étnicos ubicados de este a oeste, de norte a sur, de lo que hoy es Madidi. Posteriormente fue llevado el nombre la tierra de los Chunchos. Luego, posterior a eso, las misiones de Apolobamba. Después de las misiones de Apolobamba, todo el espacio territorial que hoy es Madidi llevó el nombre de Provincia Caupolicán, Alto y Bajo, Departamento del Beni. Posterior a esto, también se establecieron las concesiones quineras, gomeras y las haciendas. Y exclusivamente antes de la creación del Parque Madidi, fue en una época de cuereo, donde se ha extraído el cuero de animales silvestres y la extracción de madera sin una normativa ambiental. Eso es la pequeña historia en resumen hasta la creación del Parque Madidi. Hoy, 25 años de vida del Parque Madidi, nos creemos muy orgullosos por estar cerca y dentro de lo que es el Parque Nacional Madidi. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a ti, William, por haber hecho el esfuerzo, por conectarte. Sabemos que no siempre es posible y gracias por esa complementación.
Bueno, vamos a dar un poco de espacio a las varias preguntas que han ido llegando para que nuestros expositores puedan ir respondiendo. Bueno, han llegado más felicitaciones, sobre todo a William, que creo que tiene muchos fans por ahí, pero vamos a ver. Por ejemplo, hay una pregunta acá que vamos a pedirle por favor a Jorge Luis que pueda responder. Y preguntan cómo está el turismo en el parque, si se ha visto un aumento o no del turismo en el parque. Gracias. Bueno, el turismo ha ido en aumento desde que hubo un cambio de dirección a nivel de políticas desde el año pasado. Es más, el Parque Madidi ha formado parte del destino turístico Rurrenabaque Madidi Las Pampas. Forma parte, ha recibido un certificado, una certificación por el tema de turismo de la Biosphere, reconociendo que es uno de los destinos más importantes que se tiene a nivel mundial. Lastimosamente, debido a la pandemia, al coronavirus, estas actividades nos puso en una situación bastante difícil y por el momento están paralizadas las actividades turísticas. Sin embargo, estamos trabajando, estamos coordinando para poder reaperturar y cumplir con todas las medidas de bioseguridad y poder lanzar nuevamente las actividades turísticas dentro del Parque Madidi. Muchas gracias, Jorge Luis. Tenemos también una pregunta para Cantuta. Nos indican, Cantuta, por favor, en base a tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los desafíos principales para trabajar con comunidades locales en temas de conservación? Ay, caramba, muchas gracias. Es una pregunta un poco difícil. Creo que hay como dos alas importantes. Uno, creo que tenemos un problema generacional, ¿no? Las generaciones de personas adultas mayores tenían muchas más prácticas que ayudaban a la conservación y que se han ido perdiendo en el proceso y que los jóvenes, como consecuencia de la migración o salir para estudiar, etcétera, se ha generado como una especie de ruptura, no muy sólida, pero sí. Entonces yo creo que uno de las alas de trabajo es justamente trabajar y reforzar estas prácticas culturales que la hacían a la conservación en sí misma y el manejo de sus áreas y el manejo de sus recursos. Por otro lado, el ala de todo lo que es el manejo de sus recursos naturales en sí mismos para la generación de recursos económicos para las familias, que es lo que se está haciendo, ¿no? O sea, eso parecería que no aporta a la conservación, pero en realidad, como lo había explicado anteriormente, aporta mucho más a la conservación que hagan el aprovechamiento de una especie o algo con bajo parámetros legales y establecidos y que al mismo tiempo genere recursos económicos para las familias de las comunidades, ¿no? Y yo creo que la tercera ala es fortalecer los sistemas de ordenamiento que ellos mismos han puesto en sus territorios, ¿no? O sea, existen áreas para el manejo de determinadas especies, existen áreas para la reserva, existen áreas para... Ellos mismos han manejado sus espacios. Entonces, por lo tanto, yo creo que fortalecer ese sistema, ese proceso en el cual ellos han decidido cómo administrar su territorio y apoyarles en ayuda, justamente en esa gestión territorial que le llamamos, de sus espacios, ya sean comunales o territoriales, definitivamente son, creo, uno de los tres desafíos que yo consideraría importantes, ¿no? Muchas gracias, Cantuta. Hay también una pregunta para la doctora Lilian Painter para que nos pueda comentar un poquito cuáles serían las principales amenazas a las funciones ambientales del Madidi, sobre todo referidos a los proyectos de infraestructura y extractivos.
Ah, la fácil me tocó ya. No, sí, justamente, ¿no? Que yo creo que ese es creo que ese es el gran desafío, tanto para las áreas protegidas como para los territorios indígenas, lograr la articulación de los planes de manejo y las zonificaciones a nivel de áreas protegidas y territorios indígenas que sean articuladas con la planificación del desarrollo a nivel nacional, ¿no? Hemos escuchado que ya hay una fuerte base social local de apoyo al Madidi, pero las amenazas de ahora son muy diferentes a las amenazas de hace 25 años, ¿no? Estamos hablando de amenazas que vienen de gran escala, ¿no? Que tienen que ver con proyectos de infraestructura y energéticos, ¿no? Y el desarrollo inducido asociado a estos proyectos y crecientemente también el tema minero, ¿no? Esas son las principales amenazas y yo creo que el gran desafío que tenemos es de um, eh, posicionar los diferentes valores que tiene el área protegida de una que sean vistos como algo más estratégico de lo que ha sido visto hasta ahora, justamente poniendo en evidencia todos los diferentes valores que estamos escuchando, desde lo que nos van a hablar los de identidad Madidi, de la diversidad, la importancia de la diversidad y de los bosques para un planeta saludable. Yo creo que hoy en día nos queda muy claro a todos y es algo que tiene que ser también reconocido a nivel de la planificación del desarrollo para evitar que perdamos todos estos importantes valores. Lilian, perdón, hay también una pregunta que dice si se tiene cuantificado cuánto bosque se ha perdido en estos 25 años en el Madidi. Sí, se tiene cuantificado, pero yo ahorita ese dato no lo tengo a mano, pero la verdad que, como mencionaba, las tasas de deforestación dentro del Madidi son bajas, ¿no? O sea, la gestión del área es efectiva en términos de proteger la cobertura boscosa, los ecosistemas y las poblaciones de fauna, y más bien se ha visto un incremento en las poblaciones y bajas tasas de pérdida de hábitat, ¿no? O sea, son tasas mucho menores de lo que se ve en las zonas aledañas. Sin embargo, como digo, las presiones a la zona se están incrementando y la escala de los problemas es cada vez mayor, ¿no? Entonces, y hay una gran necesidad de fortalecer la capacidad, bueno, de tener un mejor apoyo financiero al área, ¿no? No hay quizás una de las principales amenazas ahorita al área es el hecho de que no se tiene una fuente asegurada de financiamiento. Esto tiene que venir en parte, en gran parte, el funcionamiento básico del área protegida. Obviamente es un tema que tiene que cubrir el Estado boliviano, pero también hay que tener un reconocimiento a nivel internacional de las funciones y el aporte que tiene Madidi y otras áreas protegidas bolivianas a la salud del planeta, ¿no? Entonces se trata de una responsabilidad compartida y espero que pronto se pueda resolver este tema de los mecanismos de financiamiento sostenible hacia el Madidi, que por ahora no son suficientes. Muchas gracias, Lilian. Y finalmente una pregunta para William, que nos pueda comentar cómo están las poblaciones de Palcachupa en este momento. ¿Está William? Qué pena, creo que no se cayó su conexión. Bueno, vamos a seguir. Les agradezco mucho a los expositores, a Lilian Painter, a
al Cantuta y a William Ferrufino y también la presencia del director. Vamos a entrar a la parte final de este primer webinar. ¿Puedes repetirme, por favor? Perdón, William, adelante. No, preguntan cómo están las poblaciones del Pacachuca en este momento. ¿Lograste escuchar, William? Bueno, estamos al momento en el primer mes de la época de reproducción. Ya tenemos unos 6 nidos registrados ya de este año, pero ha bajado el número poblacional en estos últimos años. Sí, le estoy escuchando. No sé si me copia. Sí, hemos escuchado. Hola, hola. Sí, se ha escuchado, William. Hola, hola. Ya. Lo que le decía es que estamos en el mes de época de reproducción y anidamiento. Tenemos unos 6 registros, tanto en piedra, en árboles, pero estos últimos años ha rebajado bastante el número poblacional, le decía, y necesitamos un poco más hacer estudios minuciosos para tener más datos exactos. Bueno, al momento nomás se mantiene bien en todo el sector. Más bien invitamos a todos los amigos oyentes que nos pueden darnos una visita a esta población de Aten. Muy bien. Realmente es muy aconsejable poder conocer este sector del parque también, de Aten, Apolo, todas las comunidades del sur del parque, que es tal vez menos visitado que el sector del río Tuichi. Entonces, nuevamente, bueno, agradecemos a los expositores, a Lilian, a Cantuta, a William, también la presencia de nuestro director del parque, Jorge Luis Medina. Vamos a entrar a la parte. Querido sí, Oscar. Querido Oscar, quisiera un poco a manera de complementar la respuesta de Lilian y la respuesta de Cantuta. En la pregunta que se hacían, los retos que quedan, yo considero que uno de los grandes retos que tiene en este momento el Parque Madidi es, en relación a las comunidades que habitan dentro de él, es precisamente recuperar las costumbres ancestrales, porque el ver con mucha tristeza a veces en algunas comunidades que se van perdiendo esas costumbres, nos van generando presiones muy fuertes para poder proteger el parque, ¿no? Y referente al tema de protección, necesitamos pues también que el Estado pueda atender de una manera eficiente las necesidades que tenemos para complementar nuestro cuerpo de protección. Durante años el Parque Madidi ha trabajado con un grupo de guardaparques, pero no es el ideal. Yo pienso que con toda esta situación que estamos viviendo en el mundo, es hora que el Estado pues ponga como prioridad las áreas protegidas. Simplemente, querido Oscar, quería complementar eso y ojalá que nos escuchen, ¿no? Muy oportuno y muy pertinente, Jorge Luis. Muchas gracias, Nadine, por la complementación. Les agradezco mucho. Entramos entonces a la última parte de nuestro primer webinar. Vamos a presentar a una persona que realmente ha trabajado muchísimo también por el Parque Madidi, desde el sector de comunicación, alguien que ha estado recorriendo con sus cámaras por todo el área protegida, y él es Carlos Mujica, director, presentador del programa Mágica Aventura, que se difunde por ATV. Él ha sido reconocido su programa como uno de los mejores programas en turismo a nivel nacional. Él es muy aficionado a la naturaleza, ha dedicado muchos años de su vida, de su carrera, a conocer a través de los medios de comunicación la belleza natural de Bolivia. El Madidi es sin duda uno de sus consentidos, uno de las zonas donde más ha pasado, donde ha relevado muchísima información, donde él ha podido también reflejar la belleza que tiene el Parque Madidi. Entonces lamentablemente, Carlos no ha podido estar presente ahora por una serie justamente por viajes y por dificultades para poder acceder a una conexión,
pero nos ha dejado un video, en realidad 2 videos. Vamos a pasar primero un video de él mostrando un poco su experiencia, lo que es para él el Parque Madidi, y dando también su celebración a este 25 aniversario. Y después una sorpresa muy bonita, que es un video que él ha armado con Mágica Aventura para celebrar y conmemorar estos 25 años del Parque Madidi. Entonces les invitamos a ver estos 2 videos para ir cerrando esta nuestra primera sesión. Voy a ir conectando para que podamos ver el primer video. Muchas gracias. Es lindo participar en este encuentro celebrando los 25 años del Madidi, lugar del que tengo los más gratos recuerdos. Y una experiencia memorable, en verdad, que es haber podido plantar en medio del bosque del Madidi un arbolito de Mara. Me dijeron que ha crecido, que está como con 1,5 metros, y claro que me gustaría ver algún día cómo está ese arbolito que dejé en medio del bosque. Qué experiencia gratificante, en verdad. Pero también recuerdo mi primera entrada al Madidi, que fue el año 2004, cuando Oscar Loaiza, que era el director entonces del parque, me invitó a ir hasta San Miguel del Bala y conocí a Constantino Nay, que volvía después de haber trabajado con los materiales para hacer los cimientos de lo que ahora es el albergue de San Miguel del Bala. El mismo año me parece que llegué por primera vez a Chalalán. Qué lugar tan lindo. Era un encuentro internacional de experiencias ejemplares de turismo comunitario, de emprendimientos entre Bolivia, Ecuador y Perú. Y desde luego está en mi memoria ese amanecer tan hermoso cuando la bruma empieza a disiparse de las aguas de la laguna Chalalán. Es algo que recuerdo mucho. Y también desde luego a Pedro Macuapa, que nos guiaba por los senderos para conocer un poco más los alrededores de Chalalán. Y sobre todo haber llegado hasta el dormitorio de los Manechis en la tardecita. Fue algo muy divertido porque, bueno, fuimos recibidos con toda la artillería de los Manechis, menos mal que las vacas no vuelan, pero al final salimos bien de esa experiencia en el dormitorio de los Manechis. Pero seguramente fue cuando produjimos el documental Conservando Nuestro Futuro, el año 2005, con Iván Arnold como director y Daniel Mendía, que también trabajaba entonces, para recorrer los principales lugares del Madidi y sus municipios, desde las alturas de Catantica, Pelechuco, Aguas Blancas, llegar a Apolo, sus atractivos como la Cascada Ticucha, conocer gente linda en cada lugar, por supuesto también San Buenaventura, Ixmiamas y Guanay, que fueron parte de esta producción. Del Madidi tengo algunos recuerdos, muchos recuerdos en realidad en la memoria, en hermosas imágenes de esa época. Ya son 16 años de estar vinculado de una u otra manera al Parque Nacional, pero guardo esto, que fue un regalo de una niña de la comunidad de Bella Altura. Seguramente ahora ya será muy joven. Aparece en el video justamente asomando apenas tímidamente desde su casita cuando fuimos a grabar a los productores de esos objetos bonitos de madera de chonta. ¿Y qué más tengo en el Madidi? Un par de semillitas de Sirari que me vinculan al parque de algún modo. 2 semillitas y eso es todo. Bueno, o es mucho. Sobre todo haber conocido gente, la gente de Apolo, Aníbal Oliver, Radamir Sevillanos, Limber Sevillanos, Marcos Usquiano, que estuvo en la expedición Apolo y Madidi, Jean-Luc Sánchez, Heriberto Urbano, que fue quien me ayudó a llegar bien en toda esa travesía por el río Tuichi. Y en cada lugar, por supuesto, recuerdo algunos nombres y disculpen si de algunos me olvido, pero está Rudalipas, Ovidio Valdés, entre muchos otros amigos que tengo ahora vinculados al parque. Lo mejor que recuerdo del Madidi es la gente, su amistad, las comunidades, su compromiso como el de Alex Vilca, por ejemplo, que sigue trabajando y espero que siga así, como con toda la gente de las comunidades, para preservar, para conservar esto que tiene tanto valor, tanta importancia para nosotros y para el mundo, el Parque Madidi.
naturaleza pura. Eso me dijo Guillermo Valencia, por ejemplo, en Apolo alguna vez. El Madidi es eso, es gente, naturaleza, es una verdadera maravilla natural. Excelente, muchas gracias. Ahora vamos a poder disfrutar del video que nos ha regalado Carlos y Mágica Aventura. Si me permiten un segundito, voy a conectar. Muy bien, ese es, bueno, es un lanzamiento, no es un video inédito que lo vamos a poder ver por primera vez y que está dedicado justamente a estos 25 años del Parque Madidi y es el que nos va a permitir cerrar esta primera sesión de webinar. Entonces, a disfrutar este video. Perdón. Ahora sí, perdón. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, con esto cerramos este primer webinar para festejar los 25 años de nuestro Parque Madidi. No sin antes recordarles que el próximo lunes tenemos un segundo webinar a la misma hora, el lunes 21 de septiembre, que es justamente el día del aniversario de la creación del Parque Nacional Madidi. Pueden descargar el programa justamente en los links que se han compartido por el Facebook. El programa de todo el ciclo de webinars que va a ir hasta el 30 de septiembre. El día lunes 21 vamos a tener presencia de posiblemente la base y el sustento de la conservación del parque, que son sus guardaparques. Vamos a escuchar testimonios de los propios guardaparques del Madidi, que nos van a contar lo que es el día a día de un guardaparque, lo que es la vivencia de un guardaparque, lo que es realmente el sufrir y el lograr resultados para un guardaparque. Entonces vamos a estar con la presencia, con el acompañamiento de 3 guardaparques, y también vamos a contar con el doctor Rob Wallace, que es el líder de la expedición Identidad Madidi, que ha sido esta expedición realizada por científicos casi todos bolivianos, que han permitido demostrar que el Parque Madidi es el área protegida más biodiversa del planeta. Entonces, tenemos esta excelente invitación para el día lunes 21 de septiembre para que todos podamos estar presentes y disfrutar de estos 25 años del Parque Nacional Madidi. Con esto les agradecemos mucho y los esperamos entonces el día lunes a las 5 de la tarde. Muchas gracias.